Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 27 de junio del año 2024. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. No son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré, jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos, sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, y ésta se derrumbó, y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les enseñaba como el que tiene autoridad y no como, por ejemplo, los escribas. Es que el Señor tenía la autoridad. Él era la autoridad. Él era el verbo que era en el principio y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Usted hace carne la palabra del Señor? ¿Realmente la encarna, la vive? ¿Está depositada en lo más íntimo de su ser esa palabra? Entonces puede decirse que usted realmente vive y esa palabra está viva en usted, que la proclama y hace el fruto que hace el Señor en todos aquellos a los cuales llega verdaderamente para habitarlos. El verbo se hace carne y habitó entre nosotros, habita en nosotros. Fíjese que acá el Señor está cuestionando la actitud y la manera de guardar la religión a través de un supuesto celo religioso por parte de los escribas, que eran los que afirmaban delante del pueblo una autoridad que desde el punto de vista de la crítica cristiana, del verdadero cristianismo, no tenía el sentido que pretendían ellos tener. Encarnaban la palabra, verdaderamente sentían, hacían sentían lo que hacían. El verbo se hizo carne. Esa palabra, claro, el Señor le dirán en aquel día. Estamos hablando del día del juicio, ¿no es cierto? Tomando este ejemplo superlativo. Claro, Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, habitará en el reino de los cielos. Porque muchos vienen en el nombre del Señor y muchos predican la palabra del Señor. Y muchos supuestamente expulsan demonios por el poder del Señor, del Espíritu del Señor en ellos. Y muchos hablan en lenguas. ¿Verdaderamente son estos los que realmente obran como el verbo? Hacen carne la palabra que habita en ellos y ellos habitan entre nosotros y son el testimonio vivo de algo que tiene que ver con una razón superior, que es la razón de Dios. La razón que tiene razones que la razón no comprende, porque las trasciende absolutamente para elevarnos hasta los cielos mismos. No todo el que me dice Señor, Señor. Claro, ellos decían, sí,
los escribas, fariseos y todos aquellos que predicaban en el nombre del Señor. En tu nombre predicamos, y la palabra, expulsamos los demonios, hicimos milagros. Pero no todo el que me dice y lo hace de esa manera entrará en el reino de los cielos, sino el que verdaderamente vive esa palabra. Y esa palabra vive y habita en él. Y esa palabra de esa manera llega a todos aquellos que la escuchan, para que realmente escuchen al Señor de la vida, que habla a través de los suyos. Del Señor que habla a través de su iglesia. Porque no olvidemos, hermanos, si usted verdaderamente es miembro del cuerpo de Cristo, Cristo es su cabeza, y usted hace a la cabeza, como todo cuerpo que hace lo que la cabeza le manda, usted verdaderamente es un representante vivo de la vida que es el Señor en usted, porque lo habita verdaderamente, porque usted obra verdaderamente. No basta con que usted diga que cumple, que usted va a misa todos los domingos, que usted ora, que usted guarda la meditación de la palabra y todo lo que muchas veces se afirma como afirmando en uno capacidades que tiene porque el Señor se las dio naturalmente, y que Él, como auténtico testigo de la vida, testigo de Jesús, hace lo propio en este mundo, porque muchos lo hacen simplemente como cumpliendo a la letra con una ley cuyo espíritu no vive. Entonces el Señor no vive, no habita en ellos. Por eso lo que nos dice Jesús en aquel momento, en aquel día, en el día del juicio, se refiere, muchos me dirán, esto que estamos refiriendo ahora, dirá el Señor. Señor, no hemos predicado en tu nombre, no hemos hecho milagros. ¿Y qué les dirá el Señor? Apártense de mí, nunca los conocí. Si el Señor no nos conoce o no los conoce, es porque no hemos conocido verdaderamente al Señor. No ha habido ese encuentro entre el autor de la fe y los que reciben la fe, porque verdaderamente viven esa palabra, consecuentemente viven la fe, por la cual esa palabra en nosotros habita en lo más íntimo, se encarna, y es la palabra viva que hacemos llegar a todo aquel que la escucha, y con el poder que tiene el Señor de la palabra para generar en todos aquellos a los cuales se allega todo esto que invocan aquí, por ejemplo, estos escribas, como mérito al decir que expulsaron demonios y hicieron milagros. Sí, hacer milagros, expulsar demonios en el nombre de Jesús, por parte de quien lo hace, es verdaderamente algo que el Señor hace en aquel al cual habita. Lo otro lo puede hacer cualquiera realmente, pero es el que está edificando mal. Está edificando, como los ejemplos que nos propone aquí el Señor, una casa sobre un fundamento débil, frágil. Acá no dice sobre arena, nos dice el Señor. Y claro, vienen las dificultades propias del tiempo, soplan los vientos, se desbordan los ríos, los torrentes están ahí desbordando todo, y ahí la casa se viene abajo. Está edificada sobre arena, no tiene un fundamento serio. La casa verdadera tiene que estar edificada sobre un fundamento sólido, sobre la roca. Cristo es la roca, es el verdadero fundamento, el verdadero sustento de la nueva casa que somos, del nuevo lugar para la habitación de Dios, de la nueva criatura que hace el Señor en nosotros, cuando su palabra vive en nosotros. Él vive en nosotros porque vivimos verdaderamente en Él. Y como tal, toda nuestra actitud, nuestra respuesta al encuentro nuestro con el Señor es la misma actitud que tenía el Señor, el mismo celo, el mismo derecho a llamar Señor, aquel que verdaderamente es Señor en aquel que habita y en aquel se enseñorea, para comunicarle el poder pleno, el poder del amor que está en Dios y por Cristo Jesús en cada uno de aquellos en los cuales le abrimos la puerta, le abren la puerta y dejan ingresar al Señor de la vida, para que en ellos mismos haga todo aquello que solamente Dios puede hacer, y que lo hace a través de su iglesia, que lo hace a través de nosotros, que lo hace a través de los cuales el Señor vive verdaderamente. Y entonces las dificultades en el mundo siempre están, siempre van a venir, pero cuando vengan permanecerá esa casa, permanecerá firme, en el ejemplo que nos pone aquí el Señor, que es definitivo.
Sí, soplaron los vientos, cayeron las lluvias, desbordaron los ríos, pero la casa permaneció. Soportó las dificultades, superó las dificultades. Las superó y permaneció. Permaneció intacta. Por todo lo que es de Dios permanece. Y lo que es de hombres perece, sabemos, ¿no? Y cuando el fundamento lo ponemos nosotros y no ponemos el fundamento que es el Señor en nosotros, entonces en nosotros la casa es débil, es frágil, y la casa lo que hacemos se viene abajo. El Señor no nos conoce ahí. Claro, no nos conoce porque no lo hemos dejado entrar, porque no ha podido habitar en nosotros. Le cerramos la puerta. Hermanos, es muy sencillito esto, es muy simple. Usted puede engañar al otro, pero no puede engañar al Señor, no puede engañar a Dios. Ese engaño suyo no le sirve ni siquiera a usted. Porque sí, recibirá a lo mejor elogio y cierta admiración de algunas personas, pero no al Señor, ¿eh? El Señor no lo conoce de esa manera, quiere conocerlo de otra. Quiere conocerlo estando dentro de usted mismo, no hay otro modo. Es el conocimiento que sirve para que el juicio de Dios definitivo sea positivo y para siempre en usted. El premio, el galardón que corresponde a todos aquellos que verdaderamente obran en conformidad con la justicia de Dios. Con la justicia de Dios. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que siempre hay que recordar que la fe lleva obras concretas. La fe sin obras no es la fe que requiere nuestro Señor, ni la que nos va a salvar. Seamos coherentes con nuestra fe como nos pide el Señor. Vos me haces acordar a palabras de Santiago en su epístola en el Nuevo Testamento, ¿no? El discípulo Santiago. ¿Qué decía? Bueno, muchos dicen que tienen fe y que la fe basta, porque esa fe demuestra que ellos son verdaderamente testigos de la vida. Y otro le dirá, sí, muéstrame esa fe y yo te mostraré mis obras de fe. ¿Usted tiene fe? ¿Afirma eso? Si tiene fe, bien hace, tiene la vida, pero su fe se manifiesta a través de obras de la fe. ¿Puede demostrar sus obras? ¿Al Señor le puede mostrar sus obras? Muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe. Porque la fe sin obras es fe muerta, hermanos. Y las obras nuestras, cuando son hechas no desde la fe, sino desde otro lugar que no es la fe, delante del Señor, no son miradas, no son vistas, no son del Señor, no las reconoce como propias. Si usted lo llamará Señor, Señor, pero el Señor no lo conoce. El Señor quiere ver sus obras y su fe a través de las obras de fe. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Y, Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de amor, de armonía, de paz. Lo pedimos en tu nombre santo, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.